sosteníamos en esto que podemos llamar nuestra tesis, es que el fundamento de nuestra civilización, los principios que la constituyen en una civilización, son los principios del cristianismo, es la religión. Yo creo que en general todas las civilizaciones, y no soy un conocedor de todas, ni mucho menos, pero uno ha leído algo, tienen ese fundamento religioso primordial, que podríamos llamar la proto-tradición, o la tradición primera, la que surge de la revelación de Dios en el paraíso, constituye el fundamento de la formación de la conciencia del hombre. El hombre se forja, se hace, se constituye sobre la base de esos principios. Y son los principios que van sosteniendo esa civilización. Spengler había visto esto algo, a su modo. La interpretación que da él, indudablemente, no es la nuestra, ni mucho menos. Él supone que todas las civilizaciones tienen un proceso semejante, análogo, al crecimiento de un vegetal o de un animal. Hay allá en el vegetal y en el animal un principio que, creciendo, se desarrolla y alcanza su punto culminante hasta el momento que comienza el descenso, la decadencia. Él, cuando se ocupa de la civilización occidental, en un libro famoso, La decadencia de Occidente, yo a los profesores de historia no se los recomiendo porque es muy bueno el libro y está muy bien traducido por Manuel García Morente, que según algunos entendidos está mejor en la traducción que en el original, porque la ha traducido muy bien, y diríamos así en un castellano macizo, lindo. Ahora, es indudable que hay que corregirlo un poco mentalmente, porque para él la religión es un proceso que está dependiendo en cada circunstancia de la capacidad creativa del hombre. No olvidemos nunca que la mayor parte de todos estos pensadores, entre los cuales está Spengler, o está Nietzsche mismo, parten del inmanentismo moderno. Si todo se da en la inmanencia de la conciencia, y la religión es un producto de la conciencia, de manera que para poder interpretar la religión en una civilización, tenemos antes que entender cuáles son los principios que constituyen esa civilización, en la cual nace esta religión, que es la religión cristiana para nosotros. Para mí la cosa no es así, en primer lugar porque la religión, como lo hemos dicho acá, no surge de la inmanencia del hombre. Es algo que viene de Dios. El hombre moderno le cuesta creer esto. Hay uno de ellos que en uno de los libros más importantes sobre los orígenes del cristianismo dice que ninguna religión viene del cielo. Precisamente, si no viene del cielo, no viene de ningún lado. Porque que el hombre la invente. Fíjese que ahora es una idea moderna que ha entrado incluso dentro ya de la enseñanza católica, del magisterio, por lo menos del magisterio cristiano. Así como una cosa hecha, es decir, la religión viene a ser algo así como una especie de sentimiento que el hombre tiene, de ese vacío que lo hace ansiar, desear. La aproximación a este principio fundamental, absoluto, que es Dios. Pero la forma de llegar hasta Él es algo que el hombre va creando, él mismo, como si dijéramos, como una suerte de ciencia, de arte, hasta de política, podríamos decir, porque este dinamismo que lleva el hombre a Dios es un dinamismo que el hombre lo hace él, lo inventa él.
De manera que para llegar a Dios, los caminos que llevan a Dios pueden ser distintos, pueden ser diferentes. Por eso se habla en la actualidad de libertad religiosa y de las variedades religiosas, como si fueran muchos los caminos para llegar a Dios, y cada una de las religiones que existen, que andan dando vueltas por ahí con este título, tuviera títulos suficientes como para poder decir nuestro método para alcanzar el conocimiento y la realidad divina es tan válido como cualquier otro. Es indudable que esto no es el pensamiento que hemos sostenido. La religión, si nosotros consultamos al hombre religioso, a cualquier hombre religioso, si no viene del cielo no existe. Si no es el Dios el que la ha hecho, pues es cualquier cosa. Y entonces no tiene autoridad, diríamos así, asuntiva. No es capaz, de alguna manera, de exigir nuestra adhesión a esos principios. En el fundamento de nuestra civilización están esos principios. Están esos principios que dan a veces nacimiento a esas virtudes sobrenaturales, teologales, las que llamamos la fe, la esperanza, la caridad. Pero tengamos estos tres elementos porque nos van a permitir luego entender mejor el desarrollo de nuestra civilización y eso, ese desencadenamiento, ese proceso destructivo que se inicia con la revolución. ¿Quiénes vieron bien esto? Yo creo que en general casi todos los pensadores de calidad lo han visto. Han dado de él una interpretación a veces fundada en los malos órganos que manejaban como principios, diríamos así, filosóficos para dar una explicación. Cuando los instrumentos nocionales son malos, la explicación indudablemente adolece luego de una serie de defectos grandes, lamentables. ¿Quién lo ha visto bien? En primer lugar son los revolucionarios. Los revolucionarios han visto de que todas estas promesas, el reino de Dios, la esperanza, la fe, la caridad misma, todas estas virtudes que surgen de la adhesión a la constitución misma de estos principios, se van a ver realizados de manera acabada, completa, real, con la revolución. La revolución va a traer el reino de Dios a la tierra. Es decir, es el reino en el cual ya, diríamos, no habrá conflictos entre el individuo y la sociedad, entre los individuos entre sí, en donde la justicia será perfecta. Este es un sueño que está en todos los revolucionarios. Una justicia perfecta. Tan perfecta que ellos hablan siempre de igualdad, en todo. Que en esa igualdad indudablemente será la justicia acabada y total. Fijémoslo que, aún en la promesa cristiana, lo de la igualdad no es nunca una cosa. Y ese también sostiene de que el cristianismo habla de igualdad. Nunca habla de otra cosa. Al contrario, habla de las diferentes desigualdades que hay aún en el orden sobrenatural, aún en el reino de Dios. Es cierto que se nos da a todos los hombres la posibilidad de contemplar el bien del intelecto. Así lo decía Dante, el bien del intelecto, que es Dios mismo. Y ese es para todos. Pero en la contemplación de Dios hay diferentes proporciones en nuestra manera de participar. Yo siempre les explicaba a veces, cuando me tocaba explicar a los alumnos, los bienes intelectuales, los bienes espirituales, son ofrecidos a nosotros siempre como una cosa completa, acabada, perfecta. Asistimos al mismo concierto, escuchamos la misma música, pero nuestra capacidad de penetración
es distinta, es diferente. Indudablemente no es lo mismo lo que puedo escuchar yo o puedo entender de una música buena que la que lo puede entender alguien que ha estudiado y que lo conoce. Entonces él goza o tal vez en ciertas circunstancias sufre en el concierto más que yo, porque sufre de los efectos que él percibe, cosa que yo a veces no estoy en condiciones de percibirlo, ni de analizarlo, ni de observarlo. Pero este bien que se manifiesta para todos de la misma manera, es el mismo para todos, pero no es lo mismo la participación. Y diríamos así, en nuestra relación con Dios sucede lo mismo. No es la misma la participación que puedo tener yo en este conocimiento, que aquel conocimiento egregio que puede tener Santo Tomás, que puede tener San Buenaventura, que puede tener mismo San Agustín, tantos. Hombres que individualmente tienen una percepción de la divinidad que yo no tengo. Que esto los, diríamos así, los abarca sustancialmente de una manera más penetrante y completa que lo que puede suceder conmigo. Entonces, esta de la idea de la igualdad no es una idea cristiana. Es una idea cristiana loca, es decir, mal interpretada, mal vista. Porque el cristianismo nunca ha defendido ideas imbéciles. Y la idea de la igualdad es una idea imbécil. ¿Por qué? Porque está la diferencia entre la gente. Y por lo demás, ustedes piensan, una sociedad de iguales es imposible. Entonces no habría nada que transmitir. No tenemos nada que decirnos. No tenemos nada que envidiarnos. No tenemos nada, diríamos así, que enseñar a los demás. Porque somos todos iguales. Una sociedad de iguales es absurda. No es una sociedad. Porque un orden siempre, todo orden, toda clase de orden, está compuesto por partes distintas y desiguales que concurren al ordenamiento, cada una con sus cualidades, cada una con sus virtudes, cada una incluso con sus defectos, concurren a este ordenamiento de la vida social. Nietzsche vio también, diríamos así, lo vio con mucha penetración. Yo le debo bastante, aunque no mucho, como no leo alemán, y lo he leído en traducciones que según los entendidos no son gran cosa. La de Ovejero y Mauri, que es la más común y la que ha estado al alcance de todos los bolsillos, es a través de la cual he ido leyendo. Mucho no me gustaba. ¿Por qué? Porque nunca me gustan así los rugidos y los esfuerzos titánicos de hombres que ni eran leones ni cosas por el estilo. Claro, eran bastante débiles en sus cosas. Y además de esto, siendo ser león, este pobre diablo, vivía a veces en unas pensiones atorrantas, en las cuales pasó los últimos años de su vida. Gabriel D'Annunzio, que era anunciando, era nietzscheano, pero era un nietzscheano más fuerte, un italiano con polenta y con mucha vitamina. Él indudablemente quería vivir bien como le gustaba a él, se alquilaba un convento, no lo pagaba. Venían luego, lo sacaban, lo echaban, le vendían los perros, los vendían, pero él vivía lo grande. Y de alguna manera, diríamos, se endeudaba así, de una manera imperial. Napoleón. La mujer de Mussolini se asustaba, bueno, y le decía a don Benito, un poeta, decía don Benito, dice, debe como un imperio, dice, pero no importa, dice, es un gran poeta. E indudablemente caía en eso. Lo mismo sucede, diríamos así, cuando Nietzsche hablaba de conquistas de mujeres, no digo nada, porque el pobre, la aburrió a la pobre Salomé, hablando de filosofía, toda la vida, la hartó. Tanto que se lo dejó y lo engañó con un amigo, con el cual por lo menos el amigo le ofrecía otras cosas, no solamente conversaciones acerca de él. En cambio, D'Annunzio no. D'Annunzio era famoso por sus conquistas, y siempre de alta calidad, no apuntaba abajo de ninguna manera, siempre arriba. O eran condesas, o eran marquesas, o eran
artistas conocidas como la Eleonora Duse, Isadora Duncan, según algunos, todos esos fueron conquistas del anuncio. No es que el anuncio, dentro de los petizos que era muy capaz y con muchas vitaminas que no tenían Nietzsche. Pero Nietzsche ve bien ciertas cosas, las ve bien. Una de ellas es esto, él se da cuenta de que el mundo moderno, este mundo al que nosotros podemos decir es el mundo de la revolución, aquí ha llegado la revolución, tiene un fundamento cristiano. Él lo ve a esto, pero él lo ve como una necesaria conclusión y una lógica realización de los principios cristianos. Es decir, él le echa la culpa de la revolución a esos mismos principios, porque han sido esos principios los que han dado nacimiento a estas sociedades que él detesta. La democracia, el socialismo, todas esas cosas así que surgen del cristianismo, pero de un cristianismo mal interpretado, de un cristianismo, diríamos así, echado a perder por una hipertrofia y una laicización y una secularización de esos mismos principios. Él esto no lo ve, él cree que esto fue necesario, ¿sí? El cristianismo empezó con esto. Y empezó por hacer la apología de los pobres, de los infelices, de los desgraciados, de los mermados, de los paralíticos, de los imbéciles, de todo eso. Y el resultado es esta especie de mazamorra en la cual nosotros nos estamos revolviendo y que es simplemente para cualquier individuo que tiene el ojo fino para observar las cosas humanas, es una depreciación del hombre grande. Nietzsche la vio, pero la interpretó de esta manera. Los cristianos también la han visto y la han interpretado bien, en el sentido de decir, no, todo el mundo moderno, si ustedes quieren leer un libro lindo a veces sobre esto, son los tres reformadores de Maritain. Fíjense que Maritain no es aconsejado de muchas cosas, así, aconsejado. El que sabe leer, hay que leerlo, se acabó el problema. Ya verá él después cómo lo interpreta y lo entiende. Pero hay un momento en que él se separa de lo que podríamos llamar un buen tomismo. Y empieza a caer en una serie de cosas que son discutibles, más que discutibles, son rechazables. Pero en estos tres reformadores, cuando él habla de Lutero, habla de Descartes, habla de Rousseau, él expone una doctrina perfecta, muy bien hecha, como en el libro que él mismo después, yo tengo una fotocopia felizmente que se llama El Antimoderno, se llama el libro del Antimoderno. Es muy bueno también, muy bien observado, como escribía bien y con mucha precisión, con mucha sagacidad. Él ve todo este mundo de la revolución como un proceso de descomposición del cristianismo. Hemos hablado. La secularización significa pasar un bien que es del orden eclesiástico al orden común. Y en este bien aparece, diríamos así, la desconexión con lo sobrenatural que lo sostiene. Y se convierte en un bien naturalizado a la fuerza. La revolución, es claro, pretende señalar y de alguna manera, diríamos, realizar las conquistas cristianas. El mismo Marx lo dice a veces con cierta ironía, pero con una ironía que no deja a veces de entender qué es lo que se ha perdido con la revolución moderna. Porque Marx no hay que confundirlo con los marxistas. Los marxistas en general son bastante imbéciles y no entienden de Marx nada más que aquellos que han logrado entrar en la cabeza del peluquero de la esquina o de algún otro personaje con el cual precisamente no hay una buena elaboración de la doctrina. Marx veía mucho mejor porque conocía mejor la historia que ellos. Y conocía mejor la historia porque estaba bien conectado con Alemania. Él pertenecía a una familia de origen judío, pero una familia importante. Y él mismo se casó con una baronesa, con Jenny von Westphalen. Y él lo decía, porque era, diríamos así, un varón por paso, como decimos nosotros, de una manera un poco brutal. Pero era eso. Y él tenía una idea así del pasado de Europa, que estaba fundado a veces en esas tradiciones familiares que a través de su mujer había visto.
tanto que heredó una sierva, incluso con la cual tuvo un hijo. Se lo cargó a Federico Engels, que era, se llamó Federico el chico también. Se lo puso Federico porque era soltero, y él no quiso tener lío con su mujer, porque en fin, la cosa había sido en un momento de pasión o de cerveza, no sé qué, de cualquier manera, un momento en que él pierde la casa, pero el hijo de igual grande, y era amigo de los hijos de él, se llamaba Federico Demut, porque ella, la muchacha, se llamaba Demut, de apellido. De manera que él, como varón consorte, se vio obligado a admitir el derecho de pernada, que nunca existió, pero que de alguna manera, podríamos decir, aparece a veces en los libros en los cuales se desprestigia la Edad Media, hablando de una serie de derechos que no han existido nunca, que jamás dicho, si no lo ve en relación con la doctrina de la Iglesia, pues eso no puede ser. Simplemente eso no puede haber surgido de una sociedad cristiana. Si ha sido algo así como la persistencia de una costumbre pagana, bueno, allí podemos decir que tal vez sí, en algún lado se ha dado, pero no existe tal cosa. Pero no, a quien les aconsejo a todos los que quieran leer algunas cuestiones medievales actuales, muy bien llevadas, muy bien hechas, bien escritas, por esta mujer que ya incluso le están traduciendo muchos de los libros de ella, la mujer en tiempo de las catedrales y todo, Eleonor de Aquitania, Santa Juana de Arco, una mujer que trabajó mucho. Se le nota en la cara porque ya echaba a perder bastante la belleza que podría haber tenido, pero es interesante los libros de eso. Bien, a nosotros lo que nos interesa destacar en esto es lo siguiente. Los fundamentos entonces espirituales, los que constituyen la conciencia del hombre occidental, al secularizarse, al salir del quicio, que podríamos llamar así religioso, se convierten en el fermento activo de todo este movimiento revolucionario. La revolución es eso. Si ustedes lo observan mismo, por ejemplo, en el crecimiento del Estado en la Europa moderna, que adquiere en la revolución una dimensión casi absurda. En la época medieval, el rey era la cabeza, indudablemente, del Estado, de la organización política. Pero el poder de un rey era muy inferior al de un presidente de cualquiera de las repúblicas de hoy. No podía hacer cosas que hoy un presidente bien votado puede hacerla. Puede cambiar, por ejemplo, todo el sistema educativo de un día para otro. Puede considerar la propiedad de la gente abolida. Pero esas cosas, por ejemplo, el rey no lo podía hacer, sabía, a nadie se le ocurría que lo pudiera hacer. Era un poder subsidiario, si se quiere. El rey representaba a las familias de este pueblo, y los cabezas de esas familias eran su guardia de corps. Entonces, fíjense en esto que es muy importante. Con una guardia de corps, en la cual están representados como cabezas titulares de este ejército, los miembros principales de la familia, no es una guardia de sicarios, de atorrantes que uno maneja para cualquier lado y los manda a hacer esto, manda a hacer el otro. No. El rey se encontraba frente a caballeros que habían sido educados de acuerdo con ciertos modos y que había ciertas cosas que no admitían. Sire, le dije en un momento Louvois a Luis XIV, no me podéis pegar así en la cabeza, diciendo, tenéis derecho así a disponer de mi cabeza en todo caso, pero no a tocarme como si yo fuera un sirviente cualquiera. Y esto es cierto, yo les contaba a ustedes también de que el auténtico D'Artagnan, no el de Alejandro Dumas, sino el auténtico, el que efectivamente existió, cuando lo quisieron nombrar jefe de la Bastilla, Luis XIV le dijo que no. Porque no, dice, yo no soy carcelero, yo soy un soldado de la guerra. Usted no me puede matar. El rey no podía disponer de sicarios. Si quería disponer de sicarios hay que pagarlos como asesinos. A cualquier asesino podemos disponer, si nosotros tenemos dinero, podemos contratar a un asesino para que nos liquide un enemigo. Los hay.
y que de alguna manera admiten, diríamos así, por un cambio de dinero, liquidando a cualquiera. Yo me acuerdo uno muy pintoresco que había acá, era Villavista, no era asesino, pero daba palizas. Entonces este cobraba tanto, según lo que te pedía. Ruptura de huesos, sin ruptura de huesos, avisándole que usted le había dicho, dejándole una tarjeta, sin dejarle la tarjeta al lado. Todo era chileno. No, él tenía unas manos porque uno se daba cuenta de que en su oficio debía andar bien, pero él se ofrecía para todas esas cosas. Bueno, el rey podía disponer de un criminal en un momento determinado si tenía necesidad de sacarse algún enemigo de encima, como puede suceder en cuestiones políticas, pero no podía dirigirse a un caballero para que hiciera eso. El caballero no hacía, o sea, las cosas no estaban en su haber, no se podía permitir eso, porque eso lo descolocaba dentro de la sociedad a la cual pertenecía. Y fíjense que en aquella época de una gran uniformidad y al mismo tiempo de una educación muy semejante a la mayor parte de toda la gente que pertenecía a la clase dirigente, una descolocación era una maldición que caía sobre él, porque ya entonces era mal visto por todo el mundo. Hay una anécdota de Borbón, uno de los generales que empleó Carlos V en la toma de Roma. Era francés de origen. Y Carlos V después le ofreció habitar el palacio de no me acuerdo qué conde español. Y el conde español le dio el palacio. Y cuando se fue, incendió el palacio. Y Carlos V lo llamó y le dijo: ¿qué ha hecho eso? Yo no recibo traidores en mi casa. Y si en mi casa hay traidores, y se quemo mi casa. Me dice: no, era una cosa, existe, se da, ese hecho se da, y se da y está indicando claramente cuál es la condición de estos hombres. El rey podía mandar, tenía un ejército constituido por los cabezas de las mejores familias de Francia, de manera que no era un ejército que le respondía a él como puede ser un ejército mercenario. Era un ejército que le respondía indudablemente, pero dentro de unas ciertas órdenes, de ciertos cánones de honor, que debían ser respetados tanto por él como por los miembros de su ejército. Es importante señalar estas cosas. El aumento de la autoridad real se produce en la edad moderna. No olvidemos nunca, en la actualidad, por ejemplo, todavía hay grupos tradicionalistas españoles, carlistas, que defienden una idea, diríamos, de la monarquía que pertenece a la época medieval y están en contra de ese absolutismo monárquico que comienza a apuntar en la edad moderna y que alcanza, diríamos así, su trayectoria más acabada y terminada en el gobierno de Luis XIV, gobierno al que él le debe mucho a la realización de ese absolutismo de Estado al cardenal Richelieu, que es uno de los primeros revolucionarios que existieron. Digamos que ya en Francia había una tendencia a que el gobierno del rey estuviera por encima de las acciones religiosas que estaban en pugna. La lucha religiosa en Francia entre hugonotes y católicos acabó, diríamos así, adquiriendo una cierta situación de equilibrio gracias al reconocimiento de la autoridad monárquica. Reconocieron al monarca. Fue Enrique IV, que era hugonote al principio, pero no muy convencido. Era como todos los hombres que les gusta bastante explayarse por ahí en forma no muy canónica, era tolerante. No se olviden de las palabras de Paul Claudel: la tolérance, il y a de maison pour ça. Decía, claro, ¿qué? La tolerancia, ¿dónde toleramos? Pero Enrique IV era un hombre que se permitía así
muchos atentados al sexto mandamiento especialmente, y que fue cuando entró él como rey en Francia, sostenido también por los católicos y los políticos, y donde se le atribuye la palabra esa, París, obvio, y demás, París vale la misa. Total, había cuestiones de eso. De manera que no era tampoco un gran convencido. El hijo de él fue el más religioso, Luis XIII. Y Luis XIII fue el que tuvo como asesor al cardenal Richelieu, y allí es donde empieza a imponerse ese absolutismo monárquico que alcanza su punto culminante con la Revolución Francesa. Es decir, con la Revolución Francesa es donde el poder del gobierno adquiere ya una fuerza, adquiere un prestigio, adquiere una proyección que no tuvo nunca en la época medieval. Y este poder, esta proyección, tiene su figura en la personalidad de Bonaparte, que a fin de cuentas fue el que codificó la revolución. La revolución al principio es, diríamos así, un caos de desgobierno, más que nada. Eso es lo que produce la revolución. Luis XVI, que era el rey de esa época, tiene mala fama, pero un poco de gusto. Hay una cosa de Rivarol que es muy cierta. Él dice que un buen hombre no es nada más que un buen hombre de rey. Dice, pero no puede ser un rey un buen hombre. Fíjense que estas cosas a veces importantes. Un buen político en general, un buen político, no tiene amigos. El hombre que se hace de muchos amigos en política no anda bien, porque los amigos se le pegan y le crean problemas. Durante la Revolución Francesa, un personaje que tenía así amigotes y que los amigotes lo perdieron fue Danton. Yo creo que él pudo haber sido uno de los jefes de la Revolución, y tal vez dirigida, no sé. No sé, porque esas son conjeturas que quedan en el aire. Nunca fue. Fue ministro nada más, y de ahí no pasó. Que él tenía una bocaza enorme y que de alguna manera atraía a la muchedumbre, sí. Y que él manejaba los tumultos también. ¿Hasta dónde se puede manejar los tumultos? Que cuando uno los desata, más bien uno los sigue que los maneja. Siguiendo los modos. De manera que Danton nunca pasó de ser un demagogo, a mi criterio. Y nunca dio muestras de ser un estadista. Además se llenó de amigotes, y los amigotes se enriquecieron cuando él estuvo en el poder, y él también. Metió la mano en la lata de vez en cuando y se hizo alguna fortunita un poco al margen de la que tenía, porque nunca fue un hombre pobre. Cuando se nos habla de la revolución, de que el pueblo, que hace, yo lo he leído en los libros que leen los chicos, los nietos míos que van todavía con unos colegios nacionales, así, absurdo, donde habla así como de la revolución, el cansancio del pueblo. Francia era el país más rico de Europa, el más poblado, el que tenía más riquezas reales, efectivas. Había esta, digamos, paradoja de que dentro de ese país rico el Estado era pobre y debía mucho dinero a prestamistas que le habían dado dinero, y fueron los que hicieron de algún modo la revolución, se cobraron. La repartición de los bienes del clero fue hecha para pagar a todos estos prestamistas, a toda esta gente. Entonces cayeron en una cosa así, como dijera la iglesia, absolutamente desnuda, para favorecerse ellos. Ahora fíjense ustedes qué curioso lo siguiente. Había bienes que ellos consideraron desde ese momento estar en manos del Estado. El Estado, dueño del país, la nación, en ejercicio de su poder, puede apoderarse de todo. Pero eran bienes que no eran del Estado, nunca fueron. Y en la época de los reyes jamás fueron reclamados como bienes del Estado, eran bienes de la iglesia, de esta familia, de la otra familia, que tenían esos bienes por herencia, por conquista, por lo que fuere. No vamos a entrar aquí a considerar ni a hacer una página de leyenda dorada, ni tampoco de estas leyendas infernales, absurdas, estúpidas que se dan. Bienes que habían sido alcanzadas, tal familia en tal lugar había logrado prestigio como consecuencia de que defendían ese lugar, defendían a la gente de ese lugar y la gente los apoyaba.
y lógicamente alcanzaban una proyección y un prestigio grande, con el cual la monarquía componía, pero no sustituía. El monarca, cuando juraba respetar todos aquellos derechos que estaban ya consolidados por tradición y que pertenecían a la familia, como pertenecían a ciertas corporaciones de oficio, como pertenecían a la iglesia, como pertenecían a ciertas instituciones, etc. El rey reinaba precisamente para gobernar sobre eso y para subsidiar en el caso de que estas instituciones no alcanzaran a lograr ciertos propósitos. Por ejemplo, la fundación de una universidad, eso podía depender de la iglesia o podía depender del rey, como las instituciones de caridad, como los hospitales, etcétera, etcétera. Esas cosas así. Pero no era ese Estado que fagocita todo, que es el Estado que surge por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza el Estado a tener un poder que no lo tuvo nunca antes, jamás. Un poder extraordinario, incluso más. Empieza a arrogarse lo que podríamos llamar virtudes eclesiásticas. El Estado empieza a convertirse en iglesia. No solamente es benefactor, sino que en cierto modo, gracias a la ideología que lo sostiene, usted participa de la verdad en la cual el Estado está sustentado, que es la ideología. Fíjense, nosotros podemos ver cuál es nuestra ideología, eso que se llama la democracia, ¿verdad? ¿Qué es la democracia? En el fondo la democracia es un camelo publicitario, no existe, no se da en ninguna parte, pero que conviene a casi todo el mundo por una razón, de que cada uno debe hacer lo que se da la gana. Y como la democracia no impone absolutamente disciplina de ningún género, ni autoridades, el periodista puede decir lo que quiere, las locas pueden decir lo que quieran, los gays pueden organizarse en corporaciones y exigir que se les reconozca. Hay homosexuales ahora que se casan entre ellos, lo cual es incluso una cosa irrisoria para la familia, que es un insulto, y ahorita lo admiten. Porque no es democracia, son libres y pueden opinar lo que se les da la gana. Fíjense que en Norteamérica hay instituciones religiosas satánicas, muchas, y que tienen permiso del Estado. Indudablemente no pueden hacer sacrificios humanos allí ni cosas así, pero mientras puedan no las tratar, ¿quién es Satanás? ¿Y quién es Dios, Jesucristo? No son nada, ninguna de las dos cosas. De manera que lo mismo da una iglesia satánica que una iglesia que no lo quiere. La libertad permite todas esas cosas. Y la libertad es lo que constituye lo que podríamos llamar el señuelo fundamental de la democracia. Pero esa libertad de hacer lo que cada uno se le antoje, mientras no moleste al de al lado. Para eso está la policía, para evitar que se moleste al de al lado, es decir, para evitarlo hasta ciertos puntos, nada más. Porque la democracia tampoco sabe qué hacer con la policía. Todo lo que constituye una organización jerárquica y armada, la democracia no sabe qué hacer, porque es contrario a la democracia. Entonces, la policía está bien, defiende la cartera, defiende el banco, defiende la plata, y entonces de alguna manera hay que tratar de mantenerla, pero con temor, con miedo, limitándola en un montón de cosas que hacen que la policía sea a veces absolutamente ineficaz, como consecuencia de que lleva un arma, pero no la usa, olvidándose del consejo de nuestro viejo Vizcacho. Las armas deben usarse, aunque uno no sabe cuándo. Así no se andan paseando y es de noche, sobre todo, debe llevarlas de modo que al salir salgan cortando. Es decir, nunca hay que sacarlas de gusto, pero cuando se saca hay que usarlas. Y de alguna manera eso es casi una obligación de todo aquel que tiene armas. No le den armas, denle un palo, denle cualquier otra cosa, es una banderita blanca que es así. Un armador chico que no hagan ruido. Como decía un milico que había en mi pueblo, el único italiano que era milico, y italiano nacido en Italia.
Entonces lo habían mandado a cuidar un gallinero, donde estaba toda la muchachada así viendo. No, así empezaron todos a aplaudir. Entonces él mandó a ver si se callan a la boca con los pies. Se callan a la boca con los pies, decía él. Los pélicos que han limitado a esa faena casi no. Bien. Todos estos elementos que constituyen al cristianismo, incluso la iglesia es la única institución que tiene, diríamos, agarrado al hombre desde adentro y también por afuera. Porque cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior la presencia de Cristo. Y es en la presencia de Cristo, es una presencia espiritual, pero es una presencia real. Es casi, diríamos así, sobre la presencia. Hay un escrito muy lindo allí de este escritor francés, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a acordar. Presencia e inmortalidad se llama el libro. Es muy lindo, que habla de cómo a veces la presencia de alguien en nosotros nos ayuda a realizarlo. La presencia de la figura del padre, de la madre, de la novia, del hijo, nos ayuda, porque por no ofender a esta persona, hay ciertas cosas que no las hacemos cuando estaríamos tentados por hacerlo, pero no las hacemos, y estamos sostenidos por esa presencia. Y no les digo nada de la presencia de Cristo, porque es la que nos sostiene siempre, permanentemente. Y si pecamos, sabemos que pecamos. Y de alguna manera estamos, diríamos así, tratando de corregir nuestra falta en la presencia. Bueno, eso, por ejemplo, cuando usted lee a los intérpretes de izquierda, eso es lo que nunca han podido lograr con toda su ideología. Soy hombre de Leandro Alem, bueno, muy bien, pero la presencia de Leandro Alem en mí no incluye nada, ni en ninguno de los hombres de Leandro Alem que aparecen aún en la milonga del 900, ¿no es cierto? Nada, Leandro Alem no es una presencia, ni la de Hipólito Yrigoyen, ni la de Menem, ni la de Perón, no son presencias místicas. Pueden ser en un momento determinado líderes que concurren a la realización de un proceso determinado en política, pero no constituyen esa fuerza de adhesión que el catolicismo, el cristianismo impone desde la interioridad del sujeto. Eso no lo han podido lograr nunca lo han conseguido. Y es de alguna manera lo que dicen los curas son vivos, cómo diablos pueden crear esa situación espiritual en la gente que cree, para poder incluso dominar su imaginación desde adentro. La dominan. ¿Por qué? Porque es en esa presencia real. Ellos no saben que no es el cura el que lo hace. Porque el cura puede ser en un momento determinado cualquiera. Incluso estar en peor condiciones que uno para poder anunciarse ante el Dios mismo. Todos estos principios cristianos van realizándose en estas formas, diríamos así, defectuosas, que da la ideología. La ideología misma es un aparato, diríamos, nocional, traído desde distintas partes, partes de la religión, partes de la ciencia. Hay elementos científicos que entran en la ideología como anillo al dedo. Por ejemplo, en Rusia era dogma de fe, evolución, que el hombre descendía del mono. Igual con decir que no lo era, porque era un dogma de fe, sostenido, diríamos así, por el Estado. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que en el fondo sucede esto, que si somos no es lo mismo ser descendiente de Dios que ser un descendiente de mono. Un descendiente de mono no tiene ningún respeto. ¿Qué es esto? Pobre diablo. Un mono evolucionado, más o menos echado a perder por muchos vicios que ha ido adquiriendo a lo largo de la civilización, pero que no es ninguna cosa, diríamos así, que constituya una dignidad para esa persona que desciende de un mono. Entonces, como se trata de dominar la gente, como se trata de llevarla
con objetivos determinados, con propósitos, hacia la realización suma del poder, a darle cada vez más poder. Nosotros estamos viendo cómo este poder empieza a resultar casi satánico. Es un poder que absorbe, es un poder que degenera, es un poder que asusta. Nosotros digamos, pero vivimos asustados, sí, vivimos asustados. No tenemos nada más que leer los diarios. Y cada día se les ponen los pelos de punta porque quieren saber si ese mes va a alcanzar el dinero o si le van a sacar plata de acá, de allá, del otro lado, de cualquier parte. Vivimos permanentemente, diríamos, acuciados por este poder constante que ejerce sobre nosotros una acción deprimente, no una acción, diríamos así, estimulante, sino deprimente. Y el poder es el poder moderno. Fíjense que los rusos lo llevaron a veces a un grado tal que se les vino el entarimado al suelo, pero en la sociedad de consumo está eso también. La sociedad de consumo tiene la virtud de ser más revolucionaria en nuestra sociedad. Muchas veces, así hablando, les decía, en Rusia cuando uno se apartaba de la ideología, indudablemente iba a parar un manicomio y lo llevaban con chaleco de fuerza. La sociedad de consumo ha llegado a un gran tambor que cuando uno empieza a separarse de las ideas generales, uno mismo va a ver al psiquiatra. Uno mismo se siente de que ya no está en buenas condiciones, en buenas relaciones, va entonces el psiquiatra lo cura y lo ubica nuevamente en el orden de las cosas aceptadas, de lo que es correcto y de lo que debe pensarse de alguna manera. De manera que la sociedad de consumo es la que gracias a la propaganda ha alcanzado un desarrollo, diríamos así, de las ideas revolucionarias más acabadas y más perfectas. País revolucionario, más terminal, más perfecto es Norteamérica. Y nosotros de alguna manera lo seguimos, porque es en ellos en donde todas estas cosas se dan como resultado de una propaganda omnipotente y en la cual de alguna manera entra como un elemento constitutivo fundamental el miedo, temor. Ya no el temor a la policía, ya no tanto el temor, sino el temor a quedarse pobre, el temor a no estar, diríamos así, en una situación más o menos discreta como para poder aprovechar la sociedad de consumo. Y fíjense que la mayor parte de la gente que no puede alcanzar el desideratum, el boom, o lo que fuere, roba. No se les da por robar porque quieren tener todas esas cosas que la sociedad ofrece y que no pueden ser alcanzadas por todos los individuos. Y luego está ese permanente miedo que maneja la prensa, a todos nosotros, todos estamos. Yo vivo asustado. El mes que viene, ¿cómo voy a poder hacer para poder arreglármela si me sacan esto, me sacan el otro, me sacan de más atrás? Están así, permanentemente creando esa sujeción por miedo del miedo. Ahora fíjense esto, que es importante. El miedo facilita el dominio del poder, porque es fácil manejar a una persona asustada, porque sus movimientos defensivos son pocos, son escasos. No es lo mismo que un hombre libre. Entonces, la mayor parte de nosotros constituíamos hasta hace relativamente poco un país donde había una inmensa mayoría de clase media. Pero la clase media no es tan fácil de manejar como lo es el proletariado, que no tiene nada. Reducirnos al proletariado es fundamental para manejarnos mejor, para hacer de nosotros lo que se quiera. Porque entonces vamos a estar todos asustados y dependiendo de las medidas que puede tomar el caballo de turno o cualquier otro, que está ya, diríamos, ubicado en el poder, para poder realizar esa sujeción, esa sumisión de la gente. Y usted ve cómo en esta sociedad aparecen incluso las virtudes sobrenaturales, ya no sobrenaturales, sino naturalizadas. La
esperanza ya no es la esperanza en el reino de Dios. Es la esperanza siempre en un futuro. Es como decir en una línea del horizonte que en la medida en que avanzamos desaparece. ¿Por qué? Porque el futuro hoy no se fía, mañana sí, dicen los almaceneros de barrio. Y entonces te puede esperar mañana y mañana no llega nunca. Yo tengo esperanza en el futuro porque la ciencia mancomunada con esto y con el otro va a cambiar completamente las perspectivas de la gente. Y entonces vivimos en esa esperanza. Fíjense que en esta época postmoderna ya esa esperanza no funciona. Porque el hombre la ha perdido también, no la cree. No hay inmensa mayoría de los casos. Pero era la esperanza que sostenía el revolucionario. Fe, lo mismo. ¿Qué entiende por fe la gente común? Tengo fe en la juventud. Sí, tiene fe en la juventud. En los viejos no. Bueno, ¿por qué? Porque en los viejos no se puede esperar nada. ¿Qué va a esperar? Que se mueran. En un momento determinado, la arteriosclerosis. Pero tienen fe en la juventud. ¿Y la juventud qué? Muchos jóvenes. Hay jóvenes que no sirven para nada, hay jóvenes que son buenos, hay jóvenes que... Uno podría decir, yo espero de este chico que haga tal o cual cosa, pero concreto, no en la juventud. Porque poner la fe en la juventud es como poner la fe en los adoquines, o es como poner la fe en cualquier parte, en los cordones de los zapatos, no tiene sentido. Y eso se va perdiendo, la gente cree en eso. Ustedes lean las revistas que circulan por ahí que cada vez son peores. Cada vez son peores. Y esta no es cosa de viejo, que se me ocurre a mí porque ya tengo 83 años. Pero que yo en la época que era chico había revistas que eran mucho más lindas para decentes, con mejor que ahora. Yo he leído lindas novelas, el Neoplan. Era una revista que salía en la época en que yo era muchacho, chico. Compraba, leíamos, novelas lindas, bien. Y no de nada en ninguna parte. Y cosas que son absurdas. Los amores de fulano, mengano, el chico que es gay, el otro que es esto, el otro que es... Bueno, un montón de cosas de alcahuetería, de baja cocina, del más infeliz nivel que se está feliz. Ya no es ni siquiera el nivel del burgués, medio, de antes, que no era gran cosa, pero claro. Mi viejo leía a Víctor Hugo. No diré que eso constituye un gran estilo, ni mucho menos, pero leía Emilio Zola también. Pero eran novelas grandes, largas, donde por lo menos había que entretenerse un buen rato leyendo nada, viendo nada. En la actualidad, ¿qué es lo que se leen? Son revistas y todas esas cosas que van pasando y que van creando en el ámbito, en la mente de las personas, una superficialidad que es horrorosa por su vacío. La caridad ya no existe. Que la caridad es el amor al prójimo por el amor de Dios. La caridad se da de una manera clara, inmediata, precisa en el apóstol. Ese es el que tiene caridad. El que va buscando en los demás llevarlos al gozo de la verdad, para que viva en la verdad. Y nosotros confundimos la caridad con una especie de misericordia, es decir, de adhesión cordial a la miseria de todos los demás, porque en eso consiste la misericordia, como caricatura de la caridad. Bueno, no es así. La caridad es dura, porque exige y porque se apoya en lo que podrían ser las mejores, diríamos, impulsiones del hombre, no las más bajas, las más ruines. Tener lástima, claro, ¿no? Esa lástima, en fin, que nace de la gente que ya está en un nivel, yo no digo que no se pueda tener lástima muchas veces, ¿por qué no? Se tiene lástima de un gato, se tiene lástima de un perro, se tiene lástima de cualquier cosa, de un hombre, pero esa no es la caridad, no hay que confundir. La caridad es cuando yo pido, exijo de esta persona que dé lo mejor de sí, conmigo. Me preguntaba una vez, para terminar una señora, ¿por qué las mujeres no podían ser sacerdotes? Estaba enojada. ¿Qué
tiempo hallado, pues el sacerdote es padre, no es madre. La madre tiene una función que cumplir. Y hay individuos que les gustaría ser mamá, pero no lo pueden ser. Lloran por ser madre, pero no lo pueden ser. Y usted me da la impresión de que solo por ser padre no lo puede ser. Han nacido para ser madre. Y si no lo ven, bueno, pero para usted, trate de ser lo que sea espiritualmente. La paternidad es una cuestión espiritual, surge de Dios. Dios es padre. ¿Por qué? Porque exige en alguna medida. La función a veces del padre en las familias es esa, más que proteger, exigir. Uno protege y el otro exige. Digamos, en estas cosas pueden darse cambios, porque hay mujeres que son más viriles, ciertos hombres y otras menos. Y hay hombres que son bastante afeminados también, pero sobre las excepciones no se construye la ley. La ley se hace sobre lo que es normal. Y el hombre, el varón, es el que es padre, por lo menos el que está destinado para hacerlo. Ahora, si esta chica Carrión demuestra ser más macho que cierta cosa, ¿qué tal si, bueno, esto es un asunto, diríamos así, que pertenecen a su hormona y que no tiene nada que ver con una universalidad de la ley? La revolución es una disociación en cadena. ¿Cuándo va a terminar? Estamos en esta época moderna de la que hemos señalado algunos rasgos. Aquel individualismo que veíamos está en el principio de la constitución del cristianismo. El cristiano, la sociedad católica, es una sociedad de personas. Y hay una cierta exaltación de las personas. Ustedes fíjense en esto, hecho. La sociedad antigua, el matrimonio, era una cuestión familiar, no personal. No eran consultados esta persona y esta otra para que se casaran. La familia imponía el casamiento. Y en la familia surgía. Con el cristianismo nace la idea de que los ministros del matrimonio son los dos contrayentes. Esta idea, con el curso del tiempo, se hipertrofia y llega a convertirse en una cosa anárquica y delirante. Es decir, no hay más matrimonio. Nos juntamos y de alguna manera, como en esta época, ustedes, las chicas, se van a encontrar con una serie de muchachos que lo que no tienen ganas de ser responsables de nada, y de ellos mismos. Y entonces la condición sobre la pareja le soluciona un cierto problema inmediato de urgencia hormonal y nada más, y impide la realización, porque el matrimonio es la constitución de una familia y uno debe tratar de ver de que eso se constituya sobre la base de dos personas, la mujer y el hombre, perfectamente en claro sobre todo cuál es la función que debe desempeñar cada uno de ellos dentro de este órgano que es la familia. Esto se ha disuelto, ya no hay. Se disuelven los elementos incluso económicos que lo sostienen, casi no hay. El hombre gana una miseria, la mayor parte de los casos. A veces la mujer es la que sostiene el hogar, muchas veces, y entonces lógicamente el hombre se hace perdido. Ya lo decía en uno de los tangos de aquella época, que cantaba en nuestra época, que vos querés que yo te mantenga, eso es lo que vos querés, le decía la mujer, le cantaba al marido. Bien, estamos viviendo en esta época de disolución. Disolución en cadena, se van destruyendo todo. Se van destruyendo las autoridades. Ustedes que son alumnos de universidades, ya en la universidad no hay sentido de la autoridad. Fíjense que la autoridad a veces se funda en el saber, en el conocimiento. Todavía hay alguna persona que tiene un cierto conocimiento de su oficio, lo sabe. Pero, aun cuando sean menos, yo una vez tenía un alumno que era loco, pero loco de manicomio. Pero a la vez era muy inteligente. Y me decía a mí, una vez decía, acá hay gente
Dice que está dando clase. No podía estar ni sentado en un banco. No están en condiciones ni de escuchar. Y dan clase. Y tenía razón, ¿cierto? Y él, ¿no? Bueno, todas esas cosas se van disolviendo. Se van deshaciendo todas esas jerarquías que constituían el orden de una sociedad. Una sociedad sin jerarquía, una sociedad sin autoridades, es la anarquía completa. Y nosotros estamos viviendo ya en el seno de la anarquía. Es decir, vivimos en una sociedad anárquica. Ya cada día salta más en la calle, a nuestros ojos, delante nuestro, de que la anarquía nos está absorbiendo todo. Un cura, el otro día, acompañado de 2 minas, él vestido como un loco. Las minas no les digo nada, no sé si se podía considerar que estaban vestidos, pero él saca en una revista, acá, se la revista. Yo compré la revista en un kiosco, digo, si hubiera llevado un perro que hubiera sido educado para olfatear basura, no hubiera podido dar con una revista mejor que esta. Como la otra, que era algo espantoso. Muy bien. Y el hombre. El anticristo. Ahora, para él el anticristo es él. Claro, es su personalidad proyectada al orden social. Es decir, el hombre responsable de sí mismo, libre, absolutamente libre, pero al mismo tiempo duro y fiero frente al destino, frente a todas las cosas, enemigo de toda bajeza, de toda subordinación, de toda aceptación de porquería. No es el anticristo tal como lo ve el cristianismo. Que para nosotros el anticristo es el hombre que se alimenta con todos estos elementos de la revolución y que en alguna medida aparece todo eso edulcorado y como ayudándole a la gente. Donde hoy se puede usted percibir la figura del anticristo es en los curas nuevos. Tiene razón. Donde aparecen esas figuras, diríamos, anticristianas, o de un cristianismo invertido, de un cristianismo edulcorado, de un cristianismo que se convierte en una babosa complacencia con la bajeza. ¿Sí? Hijito, o sea, métale, total, eso no. Por 4 días locos, ¿cómo vamos a vivir? Eso sirve para presionar cualquier cosa. Claro. Y por eso el anticristo va a aparecer así como apareciendo todo el mundo. Todos somos hermanos, no hay nadie es dueño de la verdad. Muchas de esas cosas son, realmente, tienen sus ciertas certezas, que hay individuos que se sienten administradores de la verdad y se convierten en verdaderos azotes. Pero la verdad existe. Si yo corrijo un deber, lo corrijo en función de ciertas verdades que enseñar. Y no permito el error. Y si permito el error, estoy frito. Entonces, no, bueno. ¿Y el modernismo qué función termina cumpliendo? ¿Quién? El modernismo. El modernismo. Bueno, yo diría una cosa, ¿no? El modernismo es la revolución que entra en la iglesia. El modernismo eclesiástico. Es la revolución. Entra en la iglesia y empieza a aflojar los resortes, porque la iglesia hasta hace relativamente poco era el testigo insobornable de ciertas verdades que se sostenían. El modernismo es el que las debilita, las edulcora, las licúa. ¿No es cierto? Pongamos en un caso, sí, la fe es cierto, que tener fe es bueno tener fe. Y a mí es la fe la que me permite creer que Cristo resucitó. Y si usted le pregunta, pero dígame, ¿Cristo resucitó? ¿Tenga yo o no tenga fe? Bueno, para la fe sí. Pero la no fe no, bueno, no sé, dice, porque claro, el que no tiene fe para él no resucitó, indudable. Ese es
una forma ambigua de la introducción del modernismo. Los dogmas fueron escritos para una época. Cambiada la época, se cambia la forma de pensar, y entonces esos dogmas que en esa época funcionaban, ahora no funcionan. En la época de Cristo se podía creer que una virgen podía tener un hijo, pero en nuestra época ¿quién va a creer eso? Lo curioso es que tampoco en aquella época se creía. Creían que eran imbéciles. Tampoco se creía en eso. Y si leemos algunos de los evangelios apócrifos nos damos cuenta así muchas veces de esta duda que estaba en las buenas mujeres de esa época. Pero ¿esto cree que, qué sé yo, que el tiempo pasa? En la época, por ejemplo, de Cristo era fácil para unas personas que habían seguido a Cristo, cuando volvieron a su pueblo, él ya no estaba, entonces creyeron encontrarlo, creyeron que les hablaba, muchas cosas. Yo he enterrado a varias gente que he querido mucho y no las he vuelto a encontrar más. Como si fuera fácil convencerse de que sí. Además, hay que reconocer que las alucinaciones son patógenas. Y de alguna manera, sí, ¿no? Y el cristianismo no exige, no pide, no se puede dar una explicación puramente patológica. Yo les he dicho muchas veces lo que decía Agustín. Si alguien le dice, yo no sé cómo alguien puede creer, dice que alguien nazca de una mujer virgen, que después lo ejecuten en la cruz y resucite. Sí, dice, no sé cómo, porque le dice San Agustín, no sé. Pero, y usted, imagínense lo difícil que debe haber sido convencer a todos los demás de que nada sucedió. Y lo convencieron. Todavía hay muchísima gente que cree. Rubén, ¿se acordó del libro de... ¿Se acordó del autor de Presencia e Inmortalidad? ¿Se acordó del autor? De... ¿Quién es Label? ¿Label? ¿Label? ¿No? No. Pero es muy conocido. Lo que pasa es que a veces ya la esclerosis está entrando como de la ruda. No, es un autor conocido, filósofo, literario, así, autor de ensayos. Yo lo he leído muchísimo. En este momento no me acuerdo el apellido de él. No es Tibón, pero es amigo de Tibón. Se han encontrado muchas veces en relación. Creo que se llama Gustavo también, pero no estoy con...